Eso es lo que queremos hablar, de la decisión de Paraguay de tomar el 100% la deuda, etcétera. Así que ahora sí vamos a hablar con el ingeniero Axel eh, Benítez. ¿Cómo te va, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días, un saludo para ustedes y su amable audiencia. Ingeniero, quería hablarte de Yacyretá porque se, se habló del uso de que Paraguay ahora dice vamos a usar el 100% de la energía, cosa que me parece bien, pero también escuché algunas personas que alertaban de que en este momento retirar el 100% podría ser más caro, ya que Paraguay ya, digamos, compró energía de Itaipú. ¿Cómo es la cosa? ¿Usted nos puede dar una explicación al respecto? Bueno, yo soy un seguidor, digamos, de estos temas energéticos Ujú. como ciudadano y preocupado, digamos, en teoría, así como bien dijiste, me parece a mí personalmente una estupidez estar hablando de la soberanía cuando esto teníamos que haberlo ejercido, no sé, un minuto después de haber firmado los tratados, ¿cierto? Pero lastimosamente no pasó y hoy, 50 años después, estamos hablando de reconquistar una soberanía. Bueno, entonces, aquí no hay mucha ciencia, digamos, solo hace falta observación, porque en la página web de CAMESA, que sería la ANDE Argentina, por decir así, la que maneja y distribuye a nivel país la energía, eh, se puede ver hora a hora el diagrama de flujo, se puede ver cuánto retira la ANDE de, de Yacyretá. Y en Yacyretá, o sea, primero tenemos que hablar de cómo se reparte la torta, por decir así, Ujú. cómo repartimos la energía. Después vamos a hablar de deudas, tarifas y todo lo demás. Entonces, en el primer momento se puede observar que la semana que yo le llamo semana 1, en realidad del 4 al 10 de septiembre, cuando todavía, digamos, no había gritos de guerra, por decir así, cuando todavía el shopping, o sea, no se había tomado la decisión soberana de que se iba a retirar el 50%, por supuesto, después salieron a aclarar que era solamente de lunes a viernes. En esa primera semana la ANDE retiró 6,1% de lo que produjo la EBI. Bueno, y después hay que recordar que ese día se tomó la decisión, Santi Peña y todo lo demás viajó a Estados Unidos, pero antes dijo, bueno, vamos a retirar o dio la orden presidencial de retirar ese 50%. Bueno, ahí en la semana 2, que sería ya desde el 11 de septiembre al 17, la ANDE empezó a, digamos, a subir, eh, abrió el shopping de la soberanía y la ANDE retiró 17,4%. Entonces avanzamos del 6 casi 3 veces más, del 6,1 al 17,4. En la semana 3, o sea, esta semana, estamos llegando ya al 22,8% y en teoría teníamos que haber llegado al 50% porque con estos calores se decía que íbamos a superar todas las marcas posibles, inclusive podíamos tener el pico histórico. No hay que olvidar que la ANDE tuvo su último pico de la demanda en diciembre del año pasado, exactamente el 9 de diciembre, que llegó a 4.270.
Bueno, ¿qué pasó esta semana que es importante? Se llegó el lunes, por ejemplo, a 1220 megavatios y ahí disparó una protección de la ANDE, inclusive la ANDE sacó un comunicado, 15 y 21 horas para ser exacto, y dijeron que iban a reducir el retiro por seguridad operativa. Y ahora, esa seguridad operativa les llevó por lo menos 6 horas. Entonces, bueno, el martes llegaron casi al mismo valor, 1228, pero lo que me sorprendió fue que este jueves, el día de la primavera, la ANDE solo retiró 297 megavatios. Entonces, ¿Retiró de Yacyretá este usted, jueves o ayer, ingeniero? que la ANDE llegó a 937 megavatios, estamos muy lejos. Uh-huh. Y yo creo que no vamos a llegar ni al 25% esta semana. Usted está hablando, Entonces, ingeniero, por favor, sí. disculpe que le interrumpa, para hacer que todos entendamos. Estos retiros, estos números que usted está dando, en un momento habló de 22%, de ese 50% que sería en puridad retirar nuestro 100% total, no hemos hecho eso, o entendí mal. No, justamente para mí no existe, o sea, del 100% que produce la EBI, para hablar en términos concretos y que la gente entienda, Sí. del 100% nosotros ahora estamos en el 22,4, o sea, un cuarto de la torta, y por lo tanto estamos cediendo el otro cuarto. Para que la gente entienda, del 100% estamos retirando vamos a ponerle en términos simples, el 25% y hay otro 25% que se está cediendo. Eso en cuestión de energía. Entonces, ¿nunca se retiró el 100% de que se había dicho, ya vamos a retirar el 100% o sí? No, nunca se retiró. Lo que se hizo en la AMAGUE fue durante un pequeño instante de tiempo de que se llegó supuestamente a ese 50%, pero la Argentina también juega su papel. ¿Y qué sucede esa hora cuando la ANDE, por ejemplo, retiró 1.200 megavatios? Se aproximó al 50%, pero la EBI muy inteligentemente bajó la producción. Entonces, claro, si yo bajo la producción a 2.100, 2.200 megavatios, el 50% es 1.100, 1.200. Uh-huh. Pero la mayor parte de la producción de Yacyretá está en torno a los 2.700 megavatios y el 50% de 2.700, 2.800 no es 1.100, 1.200, es 1.300, 1.400. Correcto. Eso es con respecto a potencia, o sea, sería una foto instantánea, pero lo que nos interesa, porque las binacionales producen energía y lo que nosotros consumimos y pagamos es energía. Uh-huh. Y ahí, si nosotros consideramos la energía que se retiró de la EBI, estamos llegando esta semana al 25%, o sea, a un cuarto de la producción. Eso tiene que quedar bien claro. ¿Y qué pasa con el otro 25%? Argentina y está... evidentemente se cede. O sea, se cede, pero tiene que pagar Argentina. Y en teoría sí. Y bueno, y ahí entramos a la segunda parte del tema de tarifa. Sí. Y tema de tarifa, por ejemplo, acá en la EBI se habla de deuda, se dice, se nos debe tantos millones, 80, 90, 100 millones, hay deuda atrasada, pito y flauta, pero resulta que nunca se mostró papel alguno. A todo aquel que se le pregunta cuánto es la tarifa de Yacyretá, hoy ni siquiera autoridades paraguayas han respondido esa pregunta y se pasan la pelota entre ANDE y Yacyretá. Entonces, y eso viene ya de hace tiempo, no hay que olvidarse
que la Contraloría quiso auditar las cuentas de Yacyretá y fueron echados de Buenos Aires. Inclusive le desenchufaron la fotocopiadora en la época de Airaldi. Eso hace fácilmente 10 años atrás. Entonces, yo no entiendo cómo se habla de deuda o cómo se habla de lo que se debe si nunca se muestran los papeles. Pero vamos a suponer que sea cierto. Entonces, ¿cuánto es la tarifa de Yacyretá? Algunos dicen entre 45 y 50 dólares porque en Yacyretá se sigue aplicando la nota reversal del 92. Y esa nota reversal del 92, que fue impuesta unilateralmente por la Argentina, fue rechazado por el Congreso paraguayo en el 95. Mucha gente, defensores de esto, dicen, el Paraguay rechazó, pero extemporáneamente. Pero si uno se fija los datos, el Paraguay, por ejemplo, en el 94 no había traído un solo kilowatt hora de la EBI, porque la EBI en esa época estaba en plena construcción. Entonces empezó a generar en el 94. Entonces, primer punto, ¿cuánto es la tarifa? Primero tenemos que saber la tarifa para saber la deuda. Primer punto. Segundo, que se habla, por ejemplo, del acuerdo Cartes-Macri, que esto se arregló supuestamente y que se debía, o la entidad binacional Yacyretá debía como 20.000 millones de dólares y ahí hubo una quita y al final quedó en 4.000 millones. Pero resulta que nunca mostraron un solo papel. Entonces, que yo estoy viendo, eso es acuerdo Cartes-Macri con números al 2015. Los números han cambiado a hoy 2023. Por ejemplo, te voy a citar un ejemplo, porque ese ejemplo que quiero citar está en la memoria ANDE 2022, publicado en la web, que la gente, la ciudadanía puede consultar en la página 230, habla de una deuda de la ANDE con la entidad de Yacyretá por deuda por energía, o sea, porque la ANDE, para que la gente entienda, la ANDE paga a cuenta una parte, que es más o menos el 50%, es 22,63 dólares el megawatt hora. Entonces paga a cuenta algo, y ¿cuál es la colita? O sea, esa colita, que es un pagaré, según la memoria de la ANDE, ya suma 561.312 o 14.765. Estoy diciendo de mi cabeza, ¿cierto? Puede ser que, pero estoy seguro que es 561 millones de dólares. ¿Y qué quiere decir eso, ingeniero? ¿Qué quiere decir eso, ingeniero? Perdón. Entonces aquí hay, digamos, se tiran flores entre el lado paraguayo, el lado argentino. Por ejemplo, sale Nicanor a decir, tuvimos que sacar préstamos para pagar salarios. Hemos prestado localmente 50 millones de dólares, pero con seguridad fue una decisión del lado paraguayo nada más. Estoy seguro que ni figura o no ha sido aceptado por la entidad. Primer punto. Segundo punto, en el acuerdo Cartes-Macri, que no ha sido reconocido o digamos, no es válido porque no hubo intercambio de notas reversales, tampoco, entonces, pero del lado paraguayo no sé por qué razón queremos reconocer, entonces en la entidad se maneja tal cual como se acordó en el acuerdo Cartes-Macri, que cada margen maneja su retiro y su plata. Entonces, estos ejemplos vemos, por ejemplo,
uno de los últimos actos que ocurrió fue que la ANDE le paga a Yacyretá unos $3 millones y a continuación y casi simultáneamente la EBI hace propaganda de que está dando becas, que ejecuta obras sociales, casualmente por la misma plata. Esto ocurrió hace un mes. Y ahora después se desata este despelote y después salen a la luz que, por ejemplo, que Argentina antes daba 18 millones por mes, ahora solo da 10 millones, entonces el lado paraguayo no puede pagar ni siquiera salarios. Y bueno, ¿y cuál es la base de todo esto? La base de todo esto es la transparencia. Jamás se transparentaron los papeles, jamás se pudo acceder a los papeles. Entonces, bueno, está bien, hoy sufrimos las consecuencias. Por un lado, el Paraguay apenas retira el 10% de la producción de la EBI, y por el otro lado se manejan cifras que nadie puede dar fe de eso, ni siquiera la tarifa. Entonces, para poder hacer un resumen, Paraguay, en un momento UAU retiró el 50%, pero hoy está retirando el 25%. Y lo que yo quiero entender finalmente, ingeniero, es si cuando Paraguay hace esta maniobra de decir, no, vamos a ejercer la soberanía y todos nos ponemos la albirroja, que es un show nomás por momentos, por los números que usted está dando y que se pueden verificar en las redes, digamos, en directo. Eso por un lado. Y por otro lado, entender cuánto le va a costar esto a la ANDE, digamos. Cuánto le costaría, porque ya compró de Itaipú su parte, digamos. ¿Y qué hace con este excedente? Bueno, ¿Cómo sabemos el costo de esta de esta riña de gallos? Bueno, yo hice la simulación porque todo el mundo me pregunta más o menos la misma cosa. Al final no le interesa la soberanía, solo le interesa cuánto nos va a costar y cuánto esto va a repercutir en el usuario. Primero, a la primera pregunta de la soberanía no se ejecuta de lunes a viernes. Entonces, esto, así tal como dijiste, es un show mediático. Primer punto. Segundo, esa primera semana que la ANDE retiró solo el 6% a la tarifa que la ANDE paga de 22,63, dio aproximadamente 535 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Esa no es la tarifa de la EBI. Hay un mono que si suponemos que la tarifa de la EBI tendría que rondar los 45 dólares el megawatt hora, que tomé yo por simplicidad, básicamente resulta que hoy todo lo que se retira y se paga está quedando o está acumulando una deuda por igual monto. Y los montos hasta el día de ayer, que estoy sacando la cuenta, la ANDE ya compró energía por 16 millones de dólares, más o menos, así en términos redondos, 16 millones y medio. Perdón, 3.700.000, era 1.600.000 fue esta última semana. 3.700.000, pero ¿cuál es lo grave de ese 3.700.000 o 3 millones y medio? Que si vamos a suponer que la ANDE pague esos 3 millones y medio por 3 semanas que retiró energía, pero hay una deuda, o se acumula, o se acredita en la EBI una deuda de la ANDE más 3 millones y medio. O sea, la ANDE de lo que retira y supuestamente paga, igual monto, digamos, queda como deuda. O sea, la energía retirada desde el 4 de septiembre hasta ayer
tendría un valor aproximadamente 7.300.000 dólares. Y la ANDE supuestamente va a pagar 3.700.000 y va a quedar un mono o un pagaré de otros 3.700.000. ¿Qué hubiera pasado ahora? Porque mucha gente compara, y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con el contrato de Itaipú? El contrato de Itaipú se cierra y por eso esta fecha es clave. Los contratos en Itaipú para el siguiente año se cierran más o menos en esta fecha, septiembre, a más tardar los primeros días de octubre. El año pasado la ANDE contrató 2.154 megavatios. ¿Y qué pasa? La ANDE, digamos, ya tiene contratado una cierta cifra. La ANDE puede retirar en función de ese contrato. ¿Y qué pasaría? El año pasado la tarifa de Itaipú el costo medio fue de 29,1 dólares el megawatt hora. O sea, si nosotros hubiéramos retirado esta misma energía de la EBI, de Itaipú y no de Yacyretá, a mí me está dando una diferencia de casi 2,5 millones de dólares que la ANDE va a tener que pagar de más por haber hecho este tipo de show o bravuconada o como se le quiera llamar. Bueno, de hecho que ellos dijeron que era una decisión política, no económica. Ellos sabían que estaban perdiendo plata, no quisieron decir cuánto, ahora tenemos más claros los números. Ingeniero, yo le agradezco su tiempo como siempre, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Ok, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas gracias, el ingeniero. Se nota, Toby, cómo estudia este señor, ¿no? Porque sabía los números hasta el día de ayer, la hora, el minuto, dónde está la página, tal. Bueno, y esto es, ahora, me preguntaban a mí en el Twitter, yo puse ya esto, ejercer la soberanía se tiene que ejercer de una manera racional y programada y pensada, porque nunca pudimos ejercer la soberanía de retirar el 100%, porque Paraguay no tenía cómo luego distribuir ese 100%, ahora recién tiene. Entonces, si nosotros queremos ejercer la soberanía que debemos ejercer, lo tenemos que hacer de manera programada. Y si vamos a retirar y le vamos a revender a la Argentina, le tenemos que vender al precio de mercado, no al precio que ellos quieren pagar.